Es el mal menor. En un primer sentido amplio, el principio del mal menor significa que, en prevención de males que son inevitables, es preferible permitir, mediante la decisión, aquel de ellos que es el menor para evitar el que es mayor. En un segundo sentido, estricto, el principio del mal menor significa que, cuando aparentemente todas y cada una de las posibles decisiones que se puedan tomar, de hecho son malas, y no hay otro remedio que decidirse. Hay que decidirse por lo menos malo. Entonces, el mal menor se refiere a las consecuencias que se derivan de una decisión en una situación que obliga a escoger forzosamente y, al ser esta situación inevitable, se escoge la consecuencia menos mala. Aristóteles. Aristóteles plantea el problema del mal menor con el contexto de la justicia. La justicia es una cierta proporción. Quien es injusto se atribuye más de lo debido a sí mismo, y quien sufre de la injusticia recibe menos bienes de los que deberían tener. En lo que se refiere a los males, sucede lo contrario. El mal menor tiene categoría de bien, en relación con un mal mayor, pues un mal menor es preferible a un mal mayor. Y lo preferible es siempre un bien, y cuando más preferible es este bien, mayor es. El mal menor, por lo tanto, es preferible, no porque sea un bien, sino porque el bien que se pierde con el mal mayor es más valioso. A continuación, un ejemplo. Atentado del 11 de septiembre. En el año 2001, el 11 de septiembre, ocurrió un atentado terrorista contra Estados Unidos, donde generó la muerte y destrucción de 3.000 personas y 6.000 heridos, lo cual esto llevó a toda una nación a tomar medidas de mayor protección para evitar un mal mayor. ¿A qué nos referimos con evitar un mal mayor? Como ocurrieron una serie de atentados terroristas en todo el país, se incrementó la protección para evitar que continúen una serie de atentados que expongan la vida de muchas personas, y es así como se explica el mal menor. ¿Cómo se aplica el mal menor en este caso? Se toman medidas muy severas y estrictas sacrificando la vida de un grupo de personas, sin importar los derechos de esa minoría. En la siguiente imagen veremos que en casos de emergencia no queda otra alternativa que confiar en nuestros líderes y dejarlos actuar rápidamente cuando nuestras vidas corren en peligro. ¿Y los derechos de esa minoría, la cual queda afectada? En esta imagen veremos cómo este grupo de personas protestan por sus derechos, buscan respuestas, pero sin ninguna concesión. Las constituciones democráticas permiten alguna suspensión de derechos en estados de emergencia. En consecuencia, los derechos no siempre son una carta de triunfo, pero tampoco lo es la necesidad. Incluso en momentos de peligro real, las autoridades políticas deben demostrar que la restricción de derechos es justificada. Fundamentar tal restricción exige que el gobierno someta sus medidas a la revisión adversaria por parte del Poder Legislativo, los tribunales y los medios de comunicación libres. Un gobierno que busca responder a un ataque o un peligro esperado está obligado a fundamentar las medidas extraordinarias que juzga necesarias ante el Poder Legislativo, a argumentar a favor de las mismas mediante razones que podían convencer a personas razonables y a modificar las medidas frente a las críticas. ¿Cómo se produce este mal menor en nuestra sociedad? En nuestra sociedad, el peruano siempre se resigna a votar por el mal menor. ¿Por qué? ¿Votar o no votar? Nuestro país es una democracia. Es por esto que los ciudadanos somos libres de elegir al candidato de nuestro agrado. El problema radica en el momento de acudir a las urnas. La gente va a votar por obligación, debido a que no quieren pagar las multas. Esto refleja la pobre educación cívica que tenemos los peruanos. Por ese motivo, la gente vota por cumplir, en vez de informarse por los distintos medios que ofrecen la información necesaria acerca de la vida de los candidatos y de sus respectivos planes de gobierno. Aquí tenemos un ejemplo. Sin embargo, estas promesas sobrevaloradas no se ajustan a la realidad del país y solo se llenan la cabeza de ideas a los volantes, y cuando estas personas llegan al poder y no cumplen, quedan como ladrones, mentirosos y naturalmente corruptos. Lamentablemente, el peruano siempre pisa el palito, porque no es la primera vez que se deja engañar por estas promesas y esto conlleva a problemas sociales. Los errores comienzan en los partidos políticos que inician sus campañas con gran entusiasmo, llenando la ciudad con la abundante publicidad con la imagen de sus candidatos. Cometen exageraciones en sus promesas que llenan a la población de falsas expectativas. Pero luego que llegaron al cargo, se olvidan de sus promesas y con ello se viene una serie de acontecimientos no gratos para que el Estado que somos nosotros, si bien es cierto, tenemos que tolerar. Por eso es debido a falta de iniciativa de nosotros mismos por saber a quién elegimos, por quién votamos y por evitar un mal mayor. No, ese no es el orden de las letras. En el caso más reciente, la población limeña escogió al candidato que roba pero hace obras, que estaba vinculado con casos de corrupción, entre otros.
y en vez de votar por candidatos que ofrecían más y mejores propuestas para el desarrollo continuo de la capital de nuestro país, y es por falta de mucha información.